Buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy es 4 de marzo del 2024 y vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año con el libro de Deuteronomio, capítulos 1 y 2, y el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos 1 al 31. Deuteronomio 1 y 2 y Marcos 10, 1 al 31. Según la visión que hemos recibido este año para nuestra guía devocional, Apocalipsis 22, 1 al 2, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero, y en medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Bueno, el Señor, a través de su santa palabra, que es la semilla que nos habla la parábola del sembrador, que es la buena semilla que da el buen labrador, que, que es el Señor, pues Él quiere, espera de nosotros que fructifiquemos, que, como oraba nuestra compañera y hermana, que nuestro corazón sea ese terreno fértil, adecuado para que esa buena semilla fructifique. Creo que el punto crítico es el corazón, confiando en que el sembrador es el mejor sembrador, es el Señor, y que la semilla es la mejor semilla que es su palabra. Así que el punto crítico está en que nosotros preparemos, guardemos, alistemos nuestro corazón para que esa semilla fructifique. Cada mes hemos estado haciendo un énfasis a través de los mensajes en nuestras redes sociales, en algunas instrucciones y enseñanzas en nuestros cultos y puntos de encuentro acerca de cada fruto. Y el 1 de marzo empezábamos hablando del fruto de la paz. Así que en la escritura, sin duda alguna, vamos a encontrar esa semilla en la palabra del Señor para que nuestro corazón fructifique en esa paz que, como dice la misma escritura, sobrepasa el entendimiento. La paz que el Señor nos dio, nos dejó, la paz que Él trae a nuestro corazón también como fruto de la reconciliación que Él permitió que cada uno de nosotros tuviéramos con el Padre. Disfrutar, estar en paz con el Señor, y esa paz con el Señor seguro nos va a permitir experimentar la paz del Señor en nuestro corazón. Hoy empezamos un libro muy especial, un libro llamado Deuteronomio, Devarim en hebreo, eh, que pues se llama las palabras o los discursos, y hace énfasis a, podríamos decirlo así, a la despedida de Moisés de su pueblo. ¿Cómo se podría despedir Moisés de su pueblo sino haciendo lo que siempre hizo, que fue dándoles instrucción, dándoles la enseñanza? Y en este libro se trata de mostrar cómo Moisés, ya a puertas de entrar a la tierra prometida, de alguna manera toma toda la ley que les dio durante el desierto. Ya han pasado 40 años. Esta es una generación que no salió de Egipto, es una generación que posiblemente no tenía o no había recibido las leyes en Sinaí. Ellos nacieron después del castigo de que estuvieran 40 años vagando en el desierto, así que no era un simple recorderis de la ley, era también enseñar de nuevo la ley a una nueva generación que no vivió en Egipto, o sea, que no estuvo esclava. Es una generación que nace, yo podría decir, ya en la libertad, pero en una transición hacia el cumplimiento pleno de llegar a la tierra prometida. Así que también debía ser instruida, ¿no? Una de las cosas que más afecta a las generaciones venideras es la falta de instrucción, el olvidar de dónde vienen sus orígenes, sus ancestros.
Eso le ha pasado a muchas empresas familiares que, olvidando su historia, olvidando el esfuerzo, olvidando los procesos que llevaron sus antecesores en el establecimiento de una empresa, pues simplemente no le dan la continuidad por falta de conocimiento. Moisés está entonces con esta nueva generación tratando de instruirlos para que al ir a la conquista de la tierra prometida, pues lo hagan como el Señor les ha mandado, como el Señor les ha ordenado. Así que Deuteronomio es discursos, palabras, instrucciones, no una nueva ley, ¿sí? Porque es que el nombre Deuteronomio quiere decir segunda ley, no es una segunda ley, no es una no es otra ley, es la misma, solo que es eh, enseñada en otro contexto a otras personas y pues también, como decía Moisés, ya sabe que está a punto de partir y está tratando de dejar claro al pueblo por el cual luchó, el cual defendió incluso delante del Señor para que tuviera la seguridad en la palabra del Señor para poder ingresar. ¿Qué resalta estos dos primeros capítulos? Pues lo que debió ser y lo que lastimosamente fue. ¿Qué debió ser? Que ellos pudieron haber llegado en el lapso máximo de 4 meses a la tierra prometida. Ellos se demoraron aproximadamente 3 meses desde que salieron de Egipto hasta el monte Sinaí. Y dice, y así empieza el Deuteronomio, entre el monte Sinaí y, y y el desierto de Arabá, al frente del Mar Rojo, o sea, hacia la entrada ya a la tierra prometida, lo que sería hoy aproximadamente la ciudad de Eilat, en, en la costa del Mar Rojo, del Golfo de Acaba, solo había 11 días, ¿sí? O sea que aproximadamente entre 3 meses y medio, 4 meses, era todo el paso por el desierto. Y eso es lo que quiere resaltar Moisés. Solo nos demorábamos 11 días. Era todo lo que necesitábamos esperar. Pero como consecuencia de la falta de paciencia, de escuchar otras voces, de dejarse engañar en su corazón, pues lo que iban a ser 4 meses resultaron siendo 40 años. Y esto resalta estos primeros capítulos de Deuteronomio, lo que debió ser y lastimosamente lo que fue. Como ellos no tuvieron la paciencia de atender claramente la voz del Señor. Eso creo que nos ha pasado a todos en algún momento, esa bendita impaciencia para agudizar nuestros sentidos y escuchar la voz del Señor y poder esperar y discernir los tiempos. En verdad, faltaba muy poco. Como dice el dicho popular, el pan se les quemó en la puerta del horno. Solo 11 días faltaba para que llegaran a la tierra prometida, pero entonces van a quedar 40 años ahí. Él resalta eso. Ustedes deben llegar en este tiempo, lastimosamente se demoraron esto. O empieza a recordar por qué están ahí entonces, las consecuencias de la desobediencia, las consecuencias de la rebeldía, las consecuencias de la murmuración, las consecuencias de la queja, ¿sí? Son todas estas actitudes que tuvo el pueblo de Israel en el desierto, quejas, murmuraciones, engaños, mentiras, soberbia, rebeldía, falta de gratitud, la que en últimas pues generó que el Señor decidiera que esta generación que había salido de Egipto estaba completamente corrupta y pues en su misericordia le está dando la oportunidad a su descendencia. Solo, como lo hemos visto, solo 2 hombres que salieron de Egipto ingresaron a la tierra prometida, que fueron Josué y Caleb. ¿Sí? Josué y Caleb, que lo vimos en la escena que nos cuenta Deuteronomio, perdón, el libro de Números, sobre los 12 espías. Eso entonces por el lado de Deuteronomio es muy interesante. Deuteronomio va a hacer, y eso lo hemos hablado muchas veces, énfasis en la memoria, en que no nos olvidemos, en que recordemos, en que lo tengamos muy presente. La bendita memoria que tantas veces nos traiciona. Olvidamos
lo que no deberíamos olvidar, pero lastimosamente olvidamos, o más bien tenemos presente lo que deberíamos dejar en el pasado. Y luego tenemos el capítulo 10 de Marcos, que seguramente lo hemos visto y este año lo analizamos este mismo tema en el Evangelio de San Mateo. Vemos mucha similitud entre Mateo y Marcos y, y habla en sí de tres cosas, la porción de la Biblia que nos corresponde hoy, de tres cosas muy importantes, de tres cosas que serían una dificultad para el ser humano en todas las generaciones. Primero, sobre la vida matrimonial, segundo, sobre el trato a los niños y tercero, sobre la actitud frente a la riqueza. ¿Sí? Tres cosas que no están aisladas, que tienen que ver también entre ellas y que el Señor está advirtiendo, está recomendando, está exhortando a que nosotros pues estamos llamados en verdad a ser diferentes. En verdad, cuando uno analiza el Antiguo Testamento, de alguna manera, pues pareciera más fácil cumplir la ley, aunque era el mismo Señor Jesús lo dijo de manera imposible. ¿En qué sentido? En que humanamente no había capacidad de cumplir todas las leyes. Pero, de alguna manera, digo yo, era un poco más sencillo en tanto estaba en el cumplimiento de las cosas, ¿sí? Pero en el cristianismo, en lo que el Señor está planteando o plantea, de que ya no es solo la ley escrita en las tablas de la piedra, sino la ley escrita en las tablas del corazón. Ya no se trata simplemente entonces de obedecer unas normas, unos códigos, unas leyes, sino que se trata de cómo lo hacemos, la intención del corazón. El Señor no solo está viendo nuestras acciones, sino que el Señor está viendo nuestras actitudes, ¿sí? En el Antiguo Testamento seguramente tendría validez lo que ellos hicieran, pero ahora en el Señor, en la ley del Espíritu, se está viendo cómo se están viendo nuestras intenciones, lo que está en lo profundo de nuestro corazón. Y es lo que a la luz de la Escritura deberíamos estar nosotros analizando, reflexionando. Dice entonces la primera parte del Evangelio de San Marcos acerca del divorcio. Moisés había permitido que se diera carta, digámoslo así, que se repudiara. ¿Sí? A ver, no. Moisés no es que permitió que se repudiara. Lo que Moisés establece es que se dé una carta. ¿Sí? Eh, Era tan triste en la antigüedad que un hombre podía repudiar a su esposa porque simplemente no llenaba sus expectativas. ¿Sí? Así de cruel y así de triste era. Moisés entonces establece que no lo hagan como de manera, pues, como simplemente que la votaran, sino que diera una carta como para que implicaba incluso, digámoslo así, retroceder un poco el acuerdo que se había hecho, tenía que haber una restitución incluso económica y debía quedar claro que él había rechazado. ¿Sí? Era como de alguna manera también para guardar un poco a la mujer. Mm, y los fariseos le preguntan al Señor sobre si era lícito que el marido repudiara a su mujer. Sí, era un tema, no era un tema fácil de manejar, era un tema, acordémonos que la Biblia se desarrolla en un contexto completamente donde la mujer y los niños podría decirlo, marginados en la sociedad, ¿sí? Los niños tanto que en la antigüedad los padres y los niños eran, o los hijos eran completamente rebeldes, tenían hasta autorización para matarlos. Imagínense el valor que tenían entonces los niños. Y las mujeres también eran tratadas como objetos. Entonces, por eso es tan sorprendente cómo el Señor Jesucristo le está dando el valor tanto a las mujeres como a los niños. Ojo, el valor de las mujeres y los niños tampoco se trata que esté por encima del de los hombres, que es lo que la sociedad de hoy está promoviendo, ¿sí? No se trata simplemente de los derechos de uno y otro, sino pues como de que en verdad delante del Señor, como dice, todos somos iguales, ¿sí?
El valor que tiene un hombre es el mismo valor que tiene una mujer, es el mismo valor que tienen los niños delante del Señor. No es ninguno más que otro. Y el Señor a cada uno le da unas funciones. ¿Sí? Aquí entonces, qué le dice el Señor a los fariseos? Mire, sencillo, el que repudia a su esposa o a su esposo por cualquier razón, está adulterando, está haciéndolo caer en adulterio. El Señor, en otro contexto, va a plantear como que la única causa lícita de divorcio es el adulterio. ¿Sí? ¿Qué es el adulterio? Bueno, cuando uno u otro tiene una relación extramatrimonial. Entonces, pero dice, no, no simplemente que porque somos ¿cómo se dice? Incompatibilidad de caracteres. No es que no nos entendemos, no es que no era tan chévere como yo creí, no, porque de eso se trata también la vida, de asumir responsablemente y de luchar. Claro, hay unas condiciones mínimas que se deben desarrollar, pero el Señor está advirtiendo de que no podemos caer en la dureza del corazón de que simplemente algo no nos agrada, no funcionó como a nosotros nos parecía o como era nuestra expectativa y que no podemos simplemente ir repudiando al otro porque pues no nos da, ¿sí? Em, pues el matrimonio definitivamente es una empresa que demanda mucho y hay que construir entre dos, ¿sí? Pero entre dos, ¿con quién? Con el Señor Jesús. Yo creo que es imposible poder llevar un matrimonio en bendición lejos del Señor. Por eso en Cantares, y así lo interpretamos cuando habla del cordón de tres dobleces que no se rompe. Si no tenemos presente al Señor, en nuestra vida matrimonial, es muy difícil, porque va a imperar el egoísmo, va a imperar otras conductas y actitudes que no le aportan a la vida matrimonial y que por el contrario lo van a destruir. Así que, pues aquí el Señor nos lo plantea un poco más, o se lo plantea a los fariseos de manera diferente. Dice, esto, obviamente aunque ustedes lo vean lícito, en verdad están promoviendo el pecado entre pues, las personas. Luego, cuando vienen los niños, dice que traían los niños a que los bendijeran. Pues, ¿qué habían visto en el Señor Jesús? Que sanaba, que liberaba, que instruía, que amaba, que daba provisión, que protegía. Y pues era normal que las personas trajeran a los niños. Pero dice el versículo 13, presentaban niños para que los tocase y los discípulos reprendían a los que los presentaban. A veces, em, por eso hay que tener siempre mucho cuidado de en todo lo que nosotros hagamos, y en todo, en cualquier profesión, en cualquier labor, en cualquier función, hay que cuidarse mucho. Es necesario que uno sea reconocido, es necesario que a todos se nos reconozca el esfuerzo. Eso es necesario, es una necesidad del ser humano y no está mal. ¿Sí? No, no es mal porque todos de alguna manera nos estamos esforzando, todos estamos haciendo una labor y creo que es natural que esperemos un reconocimiento, ¿sí? Pero un reconocimiento justo, equilibrado, no más allá de lo que debe ser. A veces hay personas que rodean o que nos pueden rodear, que no sé, no con malas intenciones, pero tal vez con un poco de engaño van más allá. Entonces se cae en la adulación, en la excesiva admiración y ya no se da gloria al Señor, sino que se le da gloria a las personas. Esas personas le pueden hacer daño, ¿sí? Usted puede ser un muy buen profesional y usted necesita eh, ser reconocido en esa área, pero a veces hay un exceso de adulación, de reconocimiento que hace daño. Los discípulos estaban proyectando algo del Señor que no era, ¿sí? Están pretendiendo darle un estatus, una importancia que él mismo ni siquiera estaba reclamando. Entonces, no, que no lo molesten los niños. Y él dijo, no, pues, ¿cómo? Pues primero no me están molestando. Y segundo, pues, y él se los va a decir en otros escenarios también, es que de los tales es el reino de los cielos. También les va a decir, es que el que no es como un niño no puede entrar en el reino de los cielos. O sea, el Señor
está resaltando la inocencia, la candidez de los niños, que es necesaria también para conocerlo a Él, para caminar de su mano. ¿Qué hermoso tienen los niños? Bueno, los niños más o menos bien criados, porque en estos tiempos los niños dan miedo, de verdad que los niños dan miedo, con, con, con su altivez, con su soberbia, una argumentación que no es sana. Hoy en día los niños no parecen ni niños ni inocentes y los papás los estimulan a que no sean niños. Niños que argumentan cosas que yo creo que ni entienden, ¿sí? Simplemente repiten como loritos, pero argumentan con unas actitudes de mucha altivez, de mucha soberbia. ¿Verdad? Pero digo, los niños en términos generales, hay inocencia, hay candidez, hay dependencia. Los niños todo lo creen. El niño depende 100% de sus padres. Eso es lo que el Señor quería enseñar. Sean como niños inocentes, sean como niños crédulos, sean como niños dependientes. Lastimosamente hoy los niños son muy afectados. Miren, tanto el matrimonio como los niños están siendo atacados constantemente por sus mismos familiares, por sus mismos padres. Hemos visto que hay redes en el mundo estructuradas para hacerle daño a los niños, para usar a los niños. Hay circunstancias y cosas estructuradas para afectar el matrimonio. El matrimonio, cuando yo he tenido la oportunidad de casar a parejas jóvenes, en verdad yo les felicito y yo agradezco al Señor que es un milagro, es una decisión muy valiente, porque en este tiempo todo está atentando contra la familia, contra el matrimonio, contra los niños. ¿Qué les dice el Señor? Déjenlos que vengan a mí, no se lo impidan, porque de los tales es el reino de Dios. A los papás, a los abuelos, a los tíos, dejen que los niños vengan al Señor, no se lo impidan. No sé si ustedes acuerdan la historia de Elí en el Antiguo Testamento, en el primer libro de Samuel. Elí, el sacerdote, sus hijos estaban en pecado, sus hijos cometían cosas terribles y este padre no les estorbaba y así literalmente el Señor dice, mire, sus hijos van a ser destruidos porque usted no les estorbó. Y aquí el Señor le está diciendo, como por el otro lado, mire, no estorban lo malo, pero si estorban, que vengan al reino de Dios y su justicia. En esto, yo le debo estorbar a nuestros hijos en el mal camino, pero no estorbar en el buen camino. Los niños no van solos a la iglesia. Los niños no oran solos, los niños no leen la Biblia. Eso es una labor que debe hacer el papá y la mamá. Bueno, que el papá y la mamá no son cristianos, pero hay una abuela creyente, hay un tío, una tía creyente. ¿Por qué no hacerlo? No se lo impidamos. Lo que a los niños se les arraigue desde pequeños en la fe, eso va a dar fruto. Eso, yo bendigo y alabo el nombre del Señor por la vida de mi madre, mi abuela, que desde niño sembraron la palabra del Señor en mi corazón y en el tiempo de más oscuridad y tinieblas en mi existencia, hubo una semilla sembrada en mi corazón que dio fruto y que si yo no hubiera tenido como comparar mi vida oscura y caótica y compararla a lo que el Señor me enseñado a través de estas santas mujeres, pues yo no hubiera tenido un punto de retorno o de comparación. La palabra del Señor nunca vuelve vacía, es una semilla que está sembrada. Y y por eso nosotros no podemos estorbar en que los niños vayan al Señor, insistan, así como les pagan, no sé, deportes, artes, como tenemos a los niños ocupados todo el día, que por eso es que los saturamos también, estudian hasta las 3 4 de la tarde y luego los ponemos a practicar deportes y luego los ponemos a estudiar música y los ponemos a estudiar actuación. Son niños y súper estimulados y saturados. Por eso se aburren de la vida tan pronto, porque los papás no tienen tiempo para jugar, divertirse con ellos, enseñarles, compartir y hacer de la vida algo agradable con sus papás. No les estorbemos a los niños que vengan al Señor. De ellos es el reino de los cielos.
y más bien, quitémosles y pongamos todo el tropiezo cuando veamos que nuestros niños se están desviando. No puede ser que el juguete, el mejor juguete ahora de los niños sea un celular y una tableta. Terrible, usted sabe lo que los niños y a lo que, pues, si usted como adulto tiene acceso a una cantidad de barbaridades, lo mismo, a lo mismo pueden acceder sus hijos. Y esos ojitos puros, santos, esos oídos limpios, poco a poco se van contaminando por falta de estar con ellos. Y lo último que plantea el texto de la lectura de hoy es, pues, el amor a las riquezas. Había un hombre obediente a los mandamientos, un hombre que tenía presentes los mandamientos. Le dice el Señor, yo los cumplo. El Señor le dice, está muy bien. Y ahora, a mí me conmueve mucho el versículo 21 porque dice que el Señor le miró y le amó. O sea, le conmovió. Era un hombre que procuraba agradar al Señor y le dijo, listo, me parece muy bien que cumplas todos los mandamientos. Bueno, ahora haz algo, pues ya para que seas perfecto. Y dice, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme y toma tu cruz. Bueno, el planteamiento no era nada fácil. Y es que definitivamente el ser humano tiene su bolsillo donde está su corazón, ¿sí? Digámoslo de esta manera. Y donde está mi corazón está mi bolsillo. Si mi corazón está en una persona, yo estoy dispuesto a darle todo, todo, todo. Algo así está planteando el Señor. Si tu corazón está conmigo, pues las riquezas no son tu prioridad. ¿Sabes qué? Dáselo a los pobres. Tenaz. Dárselo a ajenos, dárselo a los necesitados. Y tú ven y sígame. Si en verdad soy lo primero en tu vida, pues no importa. Dale a los que no tienen. Y ven y sígueme que te daré el reino de los cielos. Eso es un planteamiento que ni en ese momento ni en este momento es fácil para aquel cuyo corazón no esté pleno del Señor. Por eso, mm, a mí siempre desde pequeño me llamó mucho la atención, seguramente por una vocación que tenía, un llamado, personas. Inicialmente tuve cierta admiración hacia personas que dejaban las cosas, su trabajo, que dejaban su familia, su ciudad, por ir a servirle al Señor, por llevar el Evangelio. Conocí personas que padecieron incluso muchas necesidades por amor al Señor, ¿sí? Comodidades. Conocí personas que caminaban muchísimo, que desgastaban sus zapatos, llevando el Evangelio, tocando puerta a puerta. Y muchas de esas personas, cuando hablaba con ellos, no necesariamente era que no tenían nada que hacer. Había personas que tenían su profesión, su trabajo, que tenían sus cosas y lo habían dejado todo, habían dejado su casa, habían dejado su madre, habían dejado su trabajo, su confort, su estatus y ahora hasta conocí personas que tenían su medio de transporte y lo habían dejado y ahora caminaban sembrando la palabra del Señor. Admirable, asombrosamente admirable. Y esto es lo que le está diciendo el Señor a él. Quien es capaz de hacer eso es porque su corazón está completamente derretido y entregado al Señor. Obviamente en este caso el joven rico estaba más apegado a este mundo y a las cosas que al mismo Señor. Pero ¿qué estamos dispuestos nosotros a renunciar? Bueno, seguramente el Señor no a todos les pedirá que le entregue todo a los pobres o que deje todo por llevar el Evangelio, pero hay otras cosas que el Señor pide, que dejemos esa mala amistad, que dejemos ese hábito que es malo, ese vicio, que dejemos ese pecado, que pongamos en orden la casa, que nos comportemos con justicia, que dejemos de hacer esos negocios torcidos y chuecos que no glorifican al Señor. Seguramente a todos el Señor nos está pidiendo algo que implica el corazón. Recordemos que dice la Escritura, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. O sea que este camino sí implica para tomar, para heredar, renunciar. Démosle gracias al Señor en esta nueva semana que hoy comenzamos. Pidámosle con humildad que nos dirija, encomendémonos a Él. Así dice el Salmo 37, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará.
Pidámosle al Señor que tome el control de nuestra vida y que nos ayude en nuestra fe. Sin fe es imposible agradarte, entonces necesitamos una medida de fe. Entrégale al Señor la situación que tiene que afrontar, espiritual, emocional, familiar, laboral. Dígale, Señor, humildemente la pongo en tus manos y ayúdame a confiar en ti, en que tú harás, como dice la Escritura. Tú harás, así es el Salmo 37. Yo te suplico que hoy nuestros ojos se pongan en ti, nuestro corazón se fortalezca en ti y en tu palabra. Bendícenos en esta semana, danos tu dirección, danos tu protección, danos tu bendición. Si es necesario, corrígenos, Señor. Yo te suplico, por favor, que nos ayudes a procurar estar en tu presencia y que tú estés con nosotros. Padre, bendice las obras de nuestras manos, los dichos de nuestra boca y encamina nuestros pasos siempre por sendas de justicia y de verdad. Te pido por la paz de Jerusalén, por la paz del mundo, Señor, por la paz en nuestros corazones y que tu presencia nos cubra, guarde y acompañe siempre. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.